Muy bien, estamos con el Guardián de la República una vez más. Venimos conversando con él. Por supuesto, ustedes lo conocen, ¿no? Investigador hace tiempo, va dando una trazabilidad de distintos temas, es un investigador metódico, está participando en otros programas hace tiempo, tiene un podcast. Tenés un podcast, ¿verdad, Carlos? Sí, con Nicolás Quintana, en Con realidad es de Nicolás Nicolás Quintana. ¿Cuánto Quintana, y hace que yo están formo parte permanente del staff? del panel. ¿Cuánto hace que estás con Nicolás ahí? Y serán 2 meses más o menos, Ujú. más otros 2 meses que tenemos con Pablo López Gamio y Carlos Sena, un programa Mm. de radio el sábado de mañana. ¿En qué radio están? Radio Fénix, ¿Cómo se llama el programa? Estado de Derecho. Estado de Derecho. Así que lo pueden escuchar en la Fénix. ¿A qué hora? A las 11 de la mañana los sábados, 11 de la mañana los sábados. Ahí tienen la Acordeón de la República. Juan López Gamio, ¿no? con López López Gamio Gamio, Pablo López Gamio. y Cena. Y Perfecto. Carlos Sena, sí. Y el podcast es con Nicolás Quintana. Con Nicolás Quintana Es un, y es un Raúl canal Rey. de televisión para YouTube, ¿no? Para YouTube es martes y jueves a las 20. A las 20 sale en vivo por A las YouTube. 20 sale el video. Está interesante la producción. Lo he visto, está muy bien producido, está bien armado. Es conducido por Nicolás Quintana, ¿verdad? Claro, claro, ¿Y, claro. y- y quién más integra el panel? Raúl Ujú. Rey, que también formaba parte de lo que se llamó antes redes artistas, estando ¿Cómo, en, y en cómo se llama ese programa? Bo TV Podcast. Bo Bo TV. TV. Mm. Bo como el Bo del uruguayo. Bo Sí, TV. Bo Bo TV. TV. Y Y tratan después, temas de investigación, ¿no? Son todos temas claro, que van el Bo TV investigando. Podcast tiene temas de investigación toda la semana Mm. y también se había programas diarios que eran, por ejemplo, Sí, sí, Rebobina sí, está de la lleno. semana, Está de lleno de bobina. rebobina. Sí, está lleno desde acá el Uruguay de rebobina. Claro, no, no, Sí. es que como decía Carlos Chipola, Ah, nosotros subestimamos el poder y la cantidad de estúpidos que hay en el Uruguay. por supuesto. Siempre, ¿no? Y eso, viste, que constituye lo que hoy Uruguay vive, que es una oclocracia, según Sí, Polibio, ¿no? Es el sí, gobierno de las muchedumbres, ¿no? El gobierno que eligen las sí, mayorías. A sí. través del único acto de gobierno que tenemos, como diría Giovanni Sartori. El único acto de gobierno que tenemos como cuerpo electoral es votar. Es cuando votamos. Ahí Mm, el que gobierna es el pueblo que toma decisiones. Y bueno, mm, las decisiones que va tomando el pueblo uruguayo, la verdad que mm. estamos en una Yo lo damajuana comparaba hoy, de 3,5 litros de vino lija, digo yo, ¿no? Vivimos en la sí, yo lo damajuana de estaba 3 litros. comparando con las expectativas que tiene. Mm, Digo, las expectativas que tenía yo en Montevideo es lo mismo mm. que si tuviera un familiar con alguna enfermedad terminal. Y Vos agarrás las expectativas que tenés que decir, bueno, puede haber un milagro, una cosa que baje en extraterrestre y la gente en el sí, último segundo antes se ilumine, sí, pero no, sí, lo más posible es lo otro, que sí, es que termine todo, sí. que termine. Sí, sí, sí. O que el tratamiento por esa enfermedad terminal ralentice el episodio final, entonces se remite un poquito los síntomas de la enfermedad, que fue un poco eso, ¿no? Fue más o menos un poquito ahí, porque votaron menos esta vez, pero está. Pero es lo mismo, que quedaron con el gobierno de Montevideo Lo que sí me, rumbo a los 40 años consecutivos. Parece tipo la dictadura de Franco, ¿no? La dictadura de Stroessner, ¿te acuerdas? Que Vamos duraban. a llegar, en estos 40 años, vamos a llegar, pienso yo, que fácilmente a los 600 millones de dólares de déficit acumulado. Llevamos 554, tampoco es un último esfuercito que hay que hacer Para para llegar a llegar números a... redondos. Y después lo, Claro, lo publican y festejan, ¿no? Claro, claro. como cuando viste que decís, llegamos a los 60.000 suscriptores, bien, claro, llegamos a Entonces los llegar a los 600 600 millones mil de... dólares Bien, de sí, resultados acumulados. Bien, negativo. Perdón, no te dije la palabra negativo. de 600 mil déficit, de dólares. deuda, sí, 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 de endeudamiento, claro, porque No, producen... no es endeudamiento, el endeudamiento puede ser No, más superior grande, todavía. es más grande el Claro, endeudamiento. ¿qué pasa? El endeudamiento, ¿por qué es superior? Porque vos cuando te endeudás en la mayoría de los casos con inversiones. Y las Sí, inversiones se van tirando a pérdida mucho más lentamente sí, que lo que vos gastás. sí, Entonces, por eso yo decía que hoy la Intendencia hoy tiene un resultado negativo. Mañana mm, podría tener un resultado positivo si hubiera un cambio. Por ejemplo, decir, no hay más horas extras. En la Intendencia no hay más horas extras. Eso hace que la Intendencia pase de mm, perder
439 millones de dólares a ganar 550. Y cumplimos con la regla fiscal, por ejemplo. Y cumplimos con la regla. Pero parece que eso es ingeniería nuclear. ¿Por qué? Que, Porque en la Intendencia Municipal de Montevideo, en el último balance presentado, da una pérdida de, 900, de 439 millones, pero gastó de más en retribuciones personales, en claro, salarios, 995 millones. claro, claro. Pero ¿de dónde sacó esos 995? Puede decir, bueno, puede haberse endeudado. No, la gran mayoría la sacó de lo que los otros gastaron de menos. La Junta Departamental gastó 80 millones de menos, los gastos de funcionamiento son 120 millones de pesos Mm, menos, pero sobre todo las inversiones. No mm, se hicieron las inversiones que estaban presupuestadas, mm, las chuparon, las gastaron en claro. sueldos. Claro, o sea, 600, ese dinero lo trasladan para otros fines y no para los fines con los cuales fue ese puede destinado. llegar a ser o sea, principalmente sería como una mala gestión financiera de acá y de cualquier. Si vos tenés un kiosco Ojo, ojo, Carlos, porque hay países que si vos violás la regla fiscal, terminás preso, no sé si sabías. O sí, sea, son de sí. rigor. Por ejemplo, la regla fiscal que se aplica en Brasil es muy rigurosa, ¿no? Más allá de que Pero hayan mirá, trampas en la justicia, más allá, yo pero te si se digo, cumple con la ley de la regla fiscal es, no, señores, ustedes tienen que este dinero invertirlo en estos objetivos para los cuales está destinado, está predestinado. justamente. Eso es una regla fiscal. Ahora, si usted ese dinero se lo gasta en otra cosa y después quiere más dinero y pide más dinero porque se lo gastó en otra cosa, se hacen los balances contables y se descubre que ese dinero no fue a los destinos que estaba, para los que estaba Mm, previsto. Bueno, suspensión, juicio administrativo, sumario mm, administrativo y termina en causa penal, ¿no? En países que sí. termina, no se puede Yo violar la regla creo fiscal. que cualquiera de los intendentes que estuvieron en los últimos 35 años en la intendencia municipal de Montevideo, si hubieran administrado un carro de chorizo o un Uf, carrito de pancho, sí, no duran más de un año. y no, no. ¿Te acordás de Tabaré Vázquez con el boleto de peso? Y después, que era el boleto del peso, que él hizo la campaña con eso, del boleto del peso, y a los 2 meses ya empezó a subir y fue el boleto más caro que tuvo Es en el América boleto más Latina. caro. Ese es el boleto más caro. Claro. Es el doble el boleto en Montevideo que en Salto, por ejemplo. Hizo un acuerdo con Adión, me acuerdo. Yo decía ayer, a veces confundo y en el lapsus linguae decía EU, Adión, el sindicato de la Intendencia, hizo un acuerdo y restableció la escala salarial en un 30%, incrementó un 30% toda la escala, del mínimo al máximo de los salarios de los funcionarios administrativos. Hizo un acuerdo además también de subvencionar a CUTSA, que ahí comenzó el gran matrimonio Tabaré Vázquez Delgado. Este, Pero la pregunta es, la Intendencia subsidia a CUTSA mm, para que pueda dar un servicio. Y a su vez, CUTSA construye edificios, porque donde se hizo el nuevo centro, las torres esas son de CUTSA. claro. Pero además está Entonces la subsidiada pregunta por es, ANCAP. ANCAP ¿eh? también subsidia a CUTSA. Claro, y justamente, y el que le mete 1 litro de gasoil al tractor para cultivar boñato en Salto o en Ahí no te... Artigas, está subsidiando el boleto. Claro, claro. Toda esa cadena económica de todos los productores, sus esfuerzos, el que tiene la camioneta transportando alimentos también, están subsidiando, todos estamos subsidiando a CUTSA a través del subsidio que le dan. Acá por un lado, la Intendencia subsidia a CUTSA y CUTSA monta empresas, además, bueno, un montón de cosas. Lo subsidian también con las importaciones de esos ómnibus que compró eléctricos, Mm, también que fue en el periodo de Carolina Cose. Bueno, se mm. dice que con Carolina Cose quedó un déficit de la Intendencia de 770 millones. Por eso te digo. Seguro. Por eso yo te hice la aclaración. 550 millones de dólares es de resultados acumulados. Exacto. Vos si tenés un año una pérdida y al año siguiente tenés una ganancia, se descuenta y queda un neto. Bueno, yo lo que te estoy diciendo es el neto al 2023 es 554 millones Claro. de dólares. Y Claro. ese balance del 2023 se publicó el 29 de noviembre del 2024, o sea, Mm. 3 días o 4 días después de las elecciones. Después de las elecciones, claro, claro, claro. Entonces, Ahora, después de las elecciones aparece un audio sí, y un informe de Ignacio Álvarez que decía Montevideo, la Intendencia de Montevideo está fundida. Todos lo sabemos que la sí, Intendencia. claro, Vos claro. agarrás un balance. Yo no podía creer el otro día Hace tiempo, Carlos, que cuando. se ve, yo he visto algunos balances, porque no está fácil entrar a la Intendencia, no es transparente en su estado de cuenta,
Pero se calcula que la Intendencia de Montevideo tiene un ingreso por día de 2 millones de dólares. Le ingresan Es por día. correcto. Eso es Pero lo que dice el balance. es lo que hizo Balance. Pero hay un cálculo de que entre 600 700 mil dólares o un poco más tiene de pérdida por día. O sea, esos 2 millones no le alcanzan para cubrir el presupuesto. No cubre ese presupuesto del día. Y por ahí se empieza a acumular esa deuda estructural, ese endeudamiento. ¿Por qué? Porque Pero hay una muy masa fácil. salarial muy grande. Tenemos entre los 8.000 empleados directos, pero hay unos 4.000 que es por contrato, por No, en pasantías, becas. realidad en el 2023 había 9.513. La cifra que yo saqué, Efectivamente, empleados directos. empleados directos, la cifra la saqué Mm. del servicio civil. O sea, hay un Ajá, informe todos los bien, años bien, del valor final. O bien, sea, bien. no te dice, mira, de repente había 10.500 en junio, pero Sí, no, te sí. dice el 31 de diciembre del 2023 Claro. había 9.513. Que esos son Ese es el... son los empleados efectivamente contratados por la intendencia, Sí, directos. pero Porque después después están los están que las... tienen pasantías, viste, que hay, No, que están incluidos, las están pasantías incluidos. están Está, incluidas en los 9.500. está. Los que sí no están incluidos son todas las ONGs Ah, esas que claro. trabajan. Pero justamente estamos hablando el otro ¿Cuántos día datos que hay tenés de ONGs? Yo tenía datos que hay como 98 por lo menos. mirá, yo de ONG, de solamente el año 23 que ganaron licitaciones, eran 5 y eran más de 5 millones de dólares. Y esa gente de la ONG, vos mirás el currículum de la ONG y Sí. no hay ni siquiera un psicólogo, un sociólogo, Mm. Sí, algún profesionales no, asistente no. social. No, son María tanto, Luján tanto. Son personas. Yo me estaba pensando, Militantes rentados, es eso. pero yo estaba pensando, voy a hacer una ONG y voy a Ah, poner, sí, pero vos tenés la membresía del Partido Comunista, vos formás parte de la Unión de Jóvenes Comunistas del Uruguay, vos sos del Partido Socialista, es por ahí la no, cosa. no, pero te quiero decir como una manera también Sí, pero es por ahí, son ONGs compañeras, todas ONGs no, pero lo compañeras. que te quiero decir es que tenés cantidad de exoneraciones. Si vos Claro. sos una Y ONG, querés hacer la ONG en dónde estamos, con presidente pero Rubén nosotros Moyano. somos ONG, por ejemplo, Libertas es una asociación Por civil. eso, Las ONG entonces, son asociaciones civiles. Ahora, si te contratan para cumplir servicios para un organismo del Estado y te dan honorarios por ese servicio, imagínate todos los beneficios, porque estás exonerada. Se supone que no tenés fines de lucro, no tenés mm, imposiciones tributarias. Y por otro mm. lado, tenés un presupuesto armado por el gobierno, en este caso municipal, con el dinero de todos nosotros. Pero para Fíjate que apoyar a vos las mujeres, averiguaste que solo en ese año, de 5 ONGs, ¿cuántos? 5 millones de dólares. 5 millones de dólares. Ah, Y hay una ONG que se llama Acción Social 18 de Julio, mm, que se dedica a la limpieza, que solamente en diciembre del 2021 mm. tiene 5 contratos que suman más de 3,5 millones de dólares. Solamente, y uno de ellos fue por lo cual yo denuncié a Carolina Cose Mm. en febrero del año pasado. Era un contrato para limpiar las márgenes del arroyo Miguelete. Mirá, Era un contrato por 49.960.000 pesos, redondean 50 millones de sí, pesos, y se sí. presentó un solo postor. Ah, No existe, no existe, no debería existir mm. una licitación pública o abreviada donde se presente un solo postor. No, claro, Porque tenés. si se presenta un solo postor, hay un problema en el pliego de licitación. Claro, exacto. No hay pliego de licitaciones, no se configura la licitación ahí. Claro. Claro. Ahora, ¿pudiste averiguar, llegaste a averiguar si fue con una ONG, con alguna empresa, lo de la bicisenda? ¿Quién hizo la bicisenda? No, no, no. Eso, No eso porque sí que es como, viste que eso es casi como el arca perdida, ¿no? Es un misterio, no se sabe dónde están los papiros del arca perdida, no se sabe, hay un bueno, contrato, fue con una ONG compañera, con alguna empresa de las prebendadas, ¿qué plata se manejó yo creo ahí? que de las empresas son siempre las mismas. Yo ya te digo, Mm, eh, yo empecé en marzo del 2023 buscando a ver cuánto habían ganado cada una de las artistas que estuvieron en ¿artis- Montevideo Latte. ¿Artistas? ¿Artistas son? Artistas, no, no, yo te cambié. Yo estaba buscando en la intendencia.
¿Qué pasó con aquel? Acá estamos con Lali Espósito, con la brasileña, ¿cómo era que se llamaba? Daniela Mercury, Mm. y un montón de artistas uruguayos. Entonces yo dije, si hubiera sido algo más o menos coherente, deberían haber hecho una bolsa, no sé, 300.000 dólares, Mm. hay 30 artistas, 10.000 dólares para cada uno. Ah, No, pero está, Lali Espósito 250, Daniela Mercury 60, y los otros van de 7 a 3.000 dólares, las uruguayas. mira. Entonces yo pensé, me parece totalmente arbitrario, me parece que si era algo de igualdad de la mujer, vos Pero eso podrás tener. no responde eso a la sociedad inclusiva, igualitaria. Por eso, por Claro. eso. Entonces, ¿yo qué hice? Estuve buscando las resoluciones de la intendencia, las licitaciones y todo, y me encuentro con la sorpresa de que en el 2023 todas las licitaciones abreviadas habían sido con un solo postor. Pero respecto a esos espectáculos, a esos ¿Eh? servicios, respecto a esos espectáculos, a esos No, servicios, a todo, a a todo, a todo. todo. Ah, O sea, la Intendencia Municipal de Montevideo en el 2023 en licitaciones abreviadas tuvo 9 millones de dólares. Y en todas las licitaciones abreviadas y y públicas, directa, perdón, sí. y públicas, licitaciones abreviadas y públicas, tuvo 9 millones de dólares. Y en todas las de marzo del 2023, en todas se presentó solamente un postor. Con el que hizo el contrato, le Con contrató el el que hizo, servicio. por ejemplo, dice, ¿Te acordás que hacer ese, la. ¿te acordás que ese tema fue que motivó al edil Barrios Bove a hacerle un llamado a Sala y para ver el estado de cuentas como corresponde? La Constitución establece que basta que un edil convoque al intendente, el intendente tiene que ir. Si el intendente no va a los 20 días, lo debe convocar de nuevo con el respaldo de la Junta Departamental por un tercio. Hicieron todo eso, no fue nunca. Y la tercera opción No, es que envía a alguien, por lo menos, para que den tampoco. Bueno, resultado de eso que te dice la Constitución, y automáticamente juicio público, juicio juicio político. político, que no se lo hicieron, ¿te acordás? No se lo No, hicieron. tampoco. Le Exacto. correspondía. Yo Claro que creo que corresponde. por primera Claro. vez en los últimos años los ediles pusieron lo que tenían que poner, Y los senadores cumplieron con de la las coalición normas no. y de arriba le dijeron no. Acá No. hay una cierta amistad, un cierto Un pacto ahí corporativismo. corporativista, porque lo único que supieron decir es no, se le fue la moto a los ediles. No tiene que resolver ahí. La Cámara tiene que hacer directamente Pero, el juicio. pero podrían haber tenido juicio político Claro, y el juicio político terminaba en que no había razón para claro. instituirlo. Que además no le iban a instituir porque tiene que tener dos terceras partes de todos los componentes de la Cámara y no se iba a dar eso. Porque Claro, los pero pasa frentistas no lo iban a mismo con. apoyar que la destituyeran. No iba a pasar. Es casi o cuasi muy parecido al llamado a sala de un ministro, la Claro, interpelación de un ministro. es Es la así. interpelación de un intendente, De no, un no tenés. intendente porque lo exige la Junta Departamental en este caso, como lo establece la Constitución, y si comprueban, como decís, si se confirman que hay ilícitos, bueno, se solicita el desafuero, pero debe ser aprobado por dos terceras partes del total de los componentes, muy Sí. difícil. ¿Para qué? Para que quede a disposición de la justicia penal. Es por eso. Mm, No iban a llegar a ese extremo. Pero hubiera mm, sido bueno que se hubiera ventilado un juicio, como si fuera un llamado a sala, una mm, interpelación, porque es eso, y que mm, la gente se hubiera enterado, ¿no? De todas esas incongruencias y por qué no fue, mm, por qué no fue a la Junta Departamental, por qué no se mm. dignó decir cómo estaba administrando y los recursos económicos cómo estaban. Carlos, se nos va el Zoom, si querés agregar algo más, y bueno, tenemos mi cosa, está lo de Fernando Pereira, si querés podemos seguir con Cecilia Cairo, tenemos Rodrigo Arín, tenemos. Fernando ¡Oh! Y Pereira, ahora Fernando está, Pereira, está capaz que el futuro ministro de La Valleja, que es el defraudador, otro defraudador fiscal tributario, que viste que Jiménez, dice que Jiménez dice que Ximénez, dice que él Jiménez. yo no sabía, y le cortó, a Ignacio le cortó el teléfono, así cortado, yo no sabía. Mirá, Arim, te digo más. Arim no es caso cerrado. Arim mintió en su declaración jurada de la JUTEP, Mm. no incluyó los alquileres en la declaración de Claro, ingresos, claro, no incluyó a su esposa, Diana Morales, que trabaja en un organismo internacional me imagino, con un muy buen sueldo, en claro. Aladi, Claro. no la incluyó, Ujú. y si no lo incluyó en Porque es la sociedad declaración conyugal, jurada, ¿eh? es sociedad conyugal con la esposa. No importa, porque vos fijate que Mm. Astori no, Sartori, Mm. había tenido, se Ah, casó
en Suiza, Le habían exigido la declaración jurada de los bienes del estado patrimonial de la esposa. sí, y Sí, él no lo presentó y lo sancionaron. sí, sí. Y el tribunal falló a favor de que tenía que presentarlo. Sí, que no es, no, La no es, Suprema Corte sí, falló a favor de la JUTEP, que tenía que presentar los sí, impuestos. sí. ¿A vos te Que parece medio es extraño? ilegal, ¿no? Es extraño, realmente, es extraño. Pero Po- le pasó a Sartori, ¿Por qué no pero no Arim? le está pasando a Arim. Pero Claro. además, encima, yo tengo la desconfianza que alguien que se olvida Él no declaró además la reforma de la ampliación de su casa, que era de 24 metros cuadrados, que ahí evita el impuesto a primaria, porque la extendió a 127 metros. Eso no está claro, regularizado. lo que él hizo y por lo cual él se defiende, y es como lo hacen siempre, que te decía hoy Mm, de Fernando Pereira, vos le decís una cosa y ellos te retrucan algo, mm. pero contestándote otra. Ellos Otra cosa. dijeron, yo di el final de obra del BPS, eso sí es verdad. El Mm. final de obra vos tenés la obligación de darlo Y dentro sí, de 30 horas, de sí, 30 días después de realizar la obra y sí, hay una inspección y todo. Pero sí. eso no quiere decir que vos vayas a catastro y a la intendencia a registrar tu obra. Claro, Y claro. además, ¿cómo vas a poner? ¿Cómo vas a poner? Y además, De ¿cómo puede pasar que no direct- tenga el certificado de finalización de obra? ¿Cómo puede pasar? lo Ah, tiene, mm. lo tiene. No lo presentó ni hizo el trámite, pero él tiene el de BPS, porque el final de obra No lo lo da tiene el en BPS. catastro. En catastro no lo tiene. En Catastro no tiene, pero por BPS sí, porque por BPS es obligatorio 30, porque él lo dijo además Sí, sí. en una entrevista, él dice, yo tuve una inspección del BPS que constataron que todos los metros cuadrados eran los que correspondían y aporté por todo eso. Lo Mm, cual lo aplaudo, está bien y es lo que sí, hace cualquier... O sí. sea, lo único que se olvidó agarrar ese mismo papelito y presentarlo en Catastro y decir, miren, ya tengo final de obra. Y pero claro, porque si vos tenés esa ampliación y con el final de obra, a vos te corresponde el pago de otros impuestos. No podés Pero seguir como además, que tenés una propiedad de 24 metros y tenés de 127 metros. pero además hay otra cosa. Si él omitió o se equivocó o se olvidó en la JUTEP hacer la declaración de las rentas por alquileres Mm, de esa misma casa, mm, mm. debo yo creer que también se equivocó en la DGI cuando hizo el IRPF. Claro, claro, por supuesto. Ahí hay declaración, hay falsificación de documento privado, Claro, porque es una falsificación declaración jurada porque también es el una declaración IRPF. jurada, claro, y Sí. además en calidad de funcionario público, ¿eh? Él Mm. ya viene siendo Es rector antes, agravado. es Es agravado. agravado por ser Claro. un documento público y Pri- por él ser funcionario público. claro, porque reviste la importancia de un documento público, porque en calidad de Y funcionario ahora que me está público, diciendo, él hace una declaración jurada. Y Fernando Pereira también, porque Fernando Pereira, Mm, en el programa que estamos hablando de Voz mm, TV Podcast, el 24 de abril denunciamos de que él no pagaba la contribución, el impuesto primario, nunca lo había pagado, mm, y que aportaba por terreno baldío en Maldonado, en su balneario de Buenos Aires. mm. Nos encontramos que el 5, o sea, una semana y un poquito después que hicimos la denuncia, paga realmente el impuesto a primaria, pero paga 24 y 25. Cuando yo voy a mirar el historial de ¿Y, pago, y, y, solamente y para atrás? ¿Y el historial para atrás cómo no pagó? ¿Y cómo es la cosa? Pero no te hacen pagar primero lo que debes más atrás. ¿Cómo vas a pagar lo último? primero eso. Claro. Segundo, en el caso de que lo pudieras hacer, Sí. lo que no tenés es la deuda, inclusive si vos mirás Catastro, las edificaciones son del 2015, 45 metros, y 53 metros son del 2018. O sea, desde esa época Ajá. debería estar pagando Claro. impuesto a primaria. Claro. Y pagó solamente 24 y 25. Habría que Uh, ver qué sí. funcionario Claro. dentro de la DGI se equivocó. No llevan un eh, control de eso. ¿Y qué pasa ahí con los drones y todo eso que se dice que controlan? No, no, no funcionan ahí, se ve. Y los funcionarios, porque ahí hay problema, como bien estás planteando ahora, hay problema de responsabilidad en los funcionarios públicos ahí. No pero están cumpliendo con la función. Vos sabés que yo hay te quiero una preguntar, disposición, ¿no? En la yo te Constitución. quiero preguntar, Mm. ¿alguna vez has hecho un Pero trámite déjame en la decir esto DGI? simplemente. ¿Sabés que hay una disposición constitucional, artículo 168, numeral 10, que establece tres causales de despido taxativa del funcionario público? Tres causales taxativas. Una, ¿sabés cuál es? Omisión de la ¿Cuál? función pública.
por omisión de la función pública. ¿No están omitiendo acá cumplir con la función pública, con el debido Claro. procedimiento administrativo, con el rigor de fiscalizar esas situaciones? Está, qué raro. Ahora, se nos va el video, Carlos, pero ganaron igual, igual ganar. A nivel nacional, a nivel A Montevideo. nosotros nos va a hacer bien. A A nosotros, nosotros sí, no beneficia. nos van a Tenemos venir un montón. va a recaudar más Montevideo, vamos a tener contribuciones. No, vamos a tener un montón de Ah, material. nosotros como periodistas tenemos, pero tenemos tela para cortar a cada rato. Hacemos Hacemos, así, hacemos sacamos, no traje, de sé, todo un ¿qué querés? poco. ¿Cuatro o cinco Ah, ¿qué temas? querés? ¿Que no querés más? ¿Qué querés como periodista? Tenés para divertirte. Sí. Carlos, te espero en la próxima, ¿te parece? Y Bueno, seguimos nos hablando de todo vemos. esto. Muchas gracias, ¿eh? Un abrazo. Que pase muy bien. Bueno, Gracias, el guardián de igualmente. la República conversando con nosotros, imagínate cómo está la cosa, ¿no? Vamos a seguir hablando con él de todas estas irregularidades, mucho más que irregularidades, ilícitos encubiertos.